Hola, bienvenidos a Disidencias Radio. En los dos podcasts anteriores os presentamos a Edward Snowden en un contexto en el que tal vez jamás lo habíais visto, y las recientes pruebas sobre lo acontecido con Bin Laden, el asesinato de los SEAL 6 y el ataque a Benghazi. Ahora nos disponemos a establecer las conexiones entre ambos. Comencemos pues por la Agencia Nacional de Seguridad o la NSA. La NSA tiene contratos con empresas de telecomunicaciones, cuando no las hackea directamente, a través de los cuales accede a los satélites para monitorear códigos de señal por países y más específicamente números de teléfono, tanto mensajes de texto como llamadas entrantes o salientes. Esto le permite transcribir a la perfección llamadas telefónicas mediante el uso de programas como Evitap, capaz de desglosar chino mandarín, español, inglés, ruso, árabe y persa farsi, estableciendo correlaciones entre palabras clave para deducir el contenido exacto, alertando sobre aquellas que supongan una amenaza real, siendo capaz de establecer patrones de voz para identificar a los interlocutores, repetimos, independientemente del país o del idioma. Por ello, antes del 11 de septiembre de 2001, la NSA habría intentado alertar sobre el ataque, habiendo interceptado hasta 221 comunicaciones por parte de Bin Laden, así como entre miembros de su equipo, tales como Khalid Sheikh Mohammed, Mohammed Atta y Khalid al-Mikdad, remontándose algunas de estas comunicaciones a 1996. De hecho, Atta y Mikdad se encontraban en Nueva York y California respectivamente. En 2006, el congresista Kurt Weldon daría testimonio de ello ante la comisión del 11 de septiembre, amparándose en pruebas del Able Danger, un programa militar bajo el que se llevó a cabo dicha labor de espionaje, liderado por el teniente coronel Anthony Shaffer, quien respaldó su testimonio ante el mismo comité. Weldon y Shaffer aseveraban que a pesar de que Able Danger fue capaz de identificar a 2 de las 3 células terroristas partícipes en el atentado del 11S desde febrero de 2000, se les prohibió compartir la información con otras agencias y que el Departamento de Defensa llegó a tomar represalias contra el teniente coronel Shaffer cuando desobedeció dicha prohibición. Sin embargo, el comité del 11S consideró que esta información no era históricamente relevante, lo que desembocó en que Louis Freeh, el que fuera director del FBI, cuando se les negó acceso a la información del Able Danger, apoyara las declaraciones de ambos públicamente. Se unían a ellos el congresista Dan Burton, el capitán de la naval Scott Philpott, quien habría entregado las conclusiones del Able Danger al Comando de Operaciones Especiales del Pentágono, el contratista de defensa James Smith, encargado de elaborar un gráfico con las conexiones del programa de inteligencia que incluía a Mohammed Atta con su foto, y Stephen Hadley, quien fuera asesor adjunto de Seguridad Nacional mientras el programa Able Danger estuvo en activo. 10 días después de esta exposición, el comité concluyó que no había forma de demostrarlo, pues de forma muy oportuna, todos los documentos del Able Danger habían sido destruidos al amparo de la ley que limita el uso de información por parte de inteligencia, sin tan siquiera entrevistar a los otros 80 miembros del programa. Además, el Pentágono, dirigido en aquel entonces por Robert Mueller, prohibió testificar a 5 militares de alto rango relacionados con el mismo. En pocas palabras, todos estos funcionarios de alto rango en las agencias de inteligencia señalaban a las administraciones de Clinton y Bush por haber permitido e incluso ser cómplices de los atentados del 11 de septiembre. Un mes después de declarar ante el comité del 11 de septiembre, el FBI inició una investigación en contra del congresista Weldon, basándose en un reportaje de periódico que le acusaba de usar su posición para favorecer los negocios de su hija, llegando a asaltar la casa de esta. 3 semanas después, mientras el FBI cerraba la investigación por falta de pruebas, Weldon perdía la reelección al Congreso, viendo limitada su capacidad para continuar en la lucha acerca de lo ocurrido el 11S, aunque sin rendirse, como muestra el hecho de que continuara trabajando con Alan Parrott, quien actualmente se encuentra colaborando con el gobierno estadounidense, destapando la falsa muerte de Bin Laden, así como los asesinatos del equipo SEAL 6 y el ataque de Benghazi, como os contamos en el vídeo anterior. Asimismo, como consecuencia de que el comité del 11 de septiembre ignorase todo lo relacionado con el Able Danger, concluyendo que la NSA había sido incapaz de procesar la información a tiempo para poder evitar el ataque, tanto Bush como Obama aprovecharon para desarrollar nuevas legislaciones, de forma que la NSA se vio forzada a compartir sus datos con agencias tales como la CIA o el FBI.
Un ejemplo sería la implementación de la sección 702 al Acta FISA, por lo cual la NSA debía darles acceso a vigilancia de ciudadanos en el extranjero, siendo justo esta sección la que el FBI incumplió durante las irregularidades cometidas en la investigación contra el personal empleado en la campaña de Trump. Pero el libre albedrío sobre la NSA le llegaría a Obama tras la oportuna filtración de Edward Snowden. En nuestros podcasts anteriores venimos mostrándoos la conexión entre los demócratas y los rusos, quienes juegan a acusarse públicamente de todo lo malo que pasa en el mundo, pero que al caer el telón parecen ser cómplices en todas esas acusaciones. El refugio de Snowden en Rusia, recientemente evolucionado a un estatus de residencia permanente, nos llevó a sospechar que este no sería un héroe o un traidor, sino un actor más en toda esta trama, y como tal, os expusimos pruebas comenzando por el hecho de que Snowden jamás fue un empleado directo de la NSA, sino un agente de la CIA, aunque solo destapara a la primera en sus filtraciones. De hecho, para publicar toda la información, Snowden contactó a los fundadores del medio de comunicación The Intercept, medio que a su vez nació para publicar dichas filtraciones, como asimismo aseguran ellos en su página web. Solo les falta aclarar mejor un pequeño detalle. The Intercept no fue fundado por los 3 periodistas que se presentan a sí mismos en dicha posición. The Intercept nace de la organización de medios de comunicación FLM, propiedad de Piero Midyar. Pero aún se riza más el rizo, porque en realidad Piero Midyar no es su nombre real. Se llama Parviz Morad Omidyar y es de origen iraní. Así que tenemos al agente de la CIA, Edward Snowden, refugiado en Rusia, negociando con un iraní para que cree un medio de comunicación para destruir a la NSA. Y no un iraní cualquiera. Además de ser el dueño de la plataforma de ventas eBay y del medio de Intercept, Omidyar financia otros medios como Rappler, una plataforma nacida en Facebook que estudia las emociones de los usuarios progresistas en la red a fin de desarrollar noticias orientadas a potenciar dichos sentimientos, y que también recibe financiación de la empresa de inversión NBM, creada por el fundador del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Medios, que a su vez recibe financiación de George Soros. Rappler colabora con el Consejo Atlántico, un foro global que se ha encargado de censurar cuentas, empresas y plataformas conservadoras en Facebook y que lleva años en acuerdos con la empresa de gas ucraniana Burisma, la misma que se ha convertido en el centro de partida de toda la corrupción de la familia Biden. Es en Ucrania donde nos encontramos a la ONG Center UA, que ha recibido más de $1 millón de Omidyar, dinero empleado para financiar y promover las revoluciones de color, tras las que encontrábamos también a George Soros y al zar de la ética de Obama, Norm Mason, que lograron derrocar al presidente Viktor Yanukovych, como os contamos en el episodio Obamagate 6. En colaboración con la embajada estadounidense en Ucrania, Omidyar financiaba también la creación de Hromadske, un canal de noticias que presionaba por el cambio de presidente a todas horas. La relevancia de que este multimillonario filántropo sea iraní, tenga relación con Snowden y financie derrocamientos de gobiernos por negocios con empresas energéticas, la encontramos en los 2 podcasts anteriores, cuando vimos las maniobras para desmantelar a la NSA con la excusa del 11S, que Irán y Estados Unidos han ido de la mano en todo lo relacionado con la protección de Bin Laden, el derribo del Extortion 17 por un misil Stinger con la muerte de la mayoría de SEALs implicados en la misión para matar al terrorista, y el ataque a la embajada de Benghazi por parte de los iraníes para ocultar la venta de dichos misiles por parte de Hillary Clinton y la CIA. Asimismo, Alan Parrott nos contaba que Irán tenía las manos atadas para con Estados Unidos por los acuerdos y sanciones referente a la energía nuclear, siendo el centro de todo esto el uranio. En verano de 2009, Mahmoud Ahmadinejad era elegido presidente de Irán, mientras Kazajistán, uno de sus principales socios en comercio energético, se enfrentaba a las acusaciones de fraude en torno a la venta de sus minas de uranio al socio de Clinton, Frank Hustra, que habían acabado formando parte del conglomerado internacional Uranium One, mientras ambos donaban millones a la Fundación Clinton. Como os contamos en el episodio 7, la secretaria de Estado Hillary Clinton intercedió y Rusia procedió al rescate a través de la compra de acciones, mientras Irán enfrentaba sanciones económicas. A finales de 2010, Ahmadinejad no duda en enfrentar públicamente la corruptela del gobierno estadounidense al punto de dar un discurso en las Naciones Unidas, acusándolos de ser ellos quienes habrían orquestado el atentado del 11 de septiembre por intereses económicos y de control sobre Medio Oriente. Y convenientemente para Estados Unidos, 2011 comienza con una revolución de color para derrocar a Ahmadinejad, a la par que se alinean con la Unión Europea e Israel, iniciando la crisis del programa nuclear iraní.
mientras Obama se encuentra en campaña para su reelección. Y es aquí donde entra la trama para utilizar a Bin Laden como trofeo, siendo tarea de Irán trasladarlo a Pakistán, donde debía encontrarlo el equipo SEAL 6. Dada la presión que Estados Unidos estaba ejerciendo sobre Irán, no es de extrañar que urdieran un engaño, como explicaba Alan Parrott, y que en el último momento se llevaran a Bin Laden de vuelta a Irán. Las protestas contra Ahmadinejad continuaron, así como las sanciones que derivaron en un embargo de petróleo y de las cuentas bancarias iraníes en el extranjero, hasta que en junio de 2013, Hassan Rouhani es elegido presidente de Irán, el mismo mes que Snowden comienza a filtrar los secretos de la NSA. Al término de la Asamblea General de la ONU de ese año, Rouhani se reunía con el líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, y 3 congresistas demócratas, miembros del Caucus Negro y firmes defensores de Farrakhan, Andre Carson, Gregory Meeks y el vicepresidente del Comité Demócrata, Keith Ellison. Lo que hablasen en esa reunión lo desconocemos, pero Irán ocupa el primer puesto en la lista de terrorismo de las Naciones Unidas. Y la Nación del Islam defiende que los negros son superiores a las demás razas, dado que los blancos y los hebreos fueron creados por un científico malvado. Su actual líder, Farrakhan, es famoso por organizar la Marcha del Millón de Hombres, manifestándose abiertamente contra judíos y cristianos. Tras esta reunión, Rouhani se mostró mucho más complaciente con los intereses estadounidenses. Y el 24 de noviembre firma con otras 5 naciones el Plan de Acción Conjunto para frenar su programa nuclear a cambio de que se rebajen las sanciones contra su país, ampliado 2 años después. Paralelamente, Obama concede la ciudadanía a 2.500 iraníes. Pero como iremos viendo, no sería lo más extraño de la relación entre ambos países, ahora que al gobierno estadounidense le gustaba el nuevo presidente iraní. Lo que entendemos en todo esto es que a la élite política estadounidense le molesta la NSA porque se anticipa a sus planes, los expone y en ocasiones incluso intenta evitarlos. Planes que consisten básicamente en la creación, financiación y protección de terroristas islámicos, a quienes usan como conejillos de indias para sus propios intereses, forzando coaliciones entre naciones para lucrarse mediante chantajes y extorsión, a la par que se empoderan en una suerte de control global cada vez más amplio, con un total desprecio por las vidas humanas. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. En nuestro vídeo anterior, Alan Parrott contaba cómo a finales de los años 70, a raíz de la investigación sobre las agencias de inteligencia y el desmantelamiento del proyecto MKUltra, como consecuencia del Watergate, la CIA había desarrollado una especie de agencia paralela secreta llamada Safari Club. Básicamente, el MKUltra experimentaba con ciudadanos estadounidenses para drogas y manipulación mental mediante conseguir al soldado perfecto, sin miedo ni memoria, capaz de espiar y de combatir. El programa llegó a utilizar niños por su capacidad de fragmentarse en múltiples personalidades, como os venimos mostrando en nuestros vídeos Pederastia, los límites del poder. Así, la CIA no cesó en su empeño, solo cambió de víctima. Si no podían usar a los hijos de América, usarían a los hijos de Oriente Medio, los muyahidines, que literalmente significa aquellos que hacen la yihad. La idea vino de la mano del secretario de Estado Henry Kissinger y del director de la CIA George Bush padre, bajo la administración de Gerald Ford y Nelson Rockefeller. En 2002, el príncipe saudí Turki Al-Faisal, ex compañero de universidad de Bill Clinton y director de inteligencia saudí desde el 77 hasta el 2001, decía así en su discurso Alma Mater:
En 1976, tras el Watergate, vuestra comunidad de inteligencia estaba atada de pies y manos por el Congreso. Para compensarlo, un grupo de países se unió con la esperanza de luchar contra el comunismo y estableció lo que se llamó el Safari Club. El Safari Club incluyó a Francia, Egipto, Arabia Saudita, Marruecos e Irán. En 1980, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, nosotros desde el Reino, junto con Estados Unidos, iniciamos un programa para contrarrestar la invasión soviética y ayudar a los muyahidines a repelerlos. Como dije, el Reino y los Estados Unidos participaron conjuntamente en este esfuerzo para proporcionar dinero, logística y armas a los muyahidines a través de Pakistán, que asumió la peor parte al ser acusada por los soviéticos de ser la que los armaba. De hecho, durante un tiempo, los soviéticos no solo sobrevolaron Pakistán, sino que también bombardearon aldeas pakistaníes. De igual forma, los muyahidines se lanzaron a la lucha. Continuamos apoyándolos hasta 1990, cuando los soviéticos se retiraron de Afganistán. Tras esto, como los muyahidines habían comenzado a pelearse entre sí, decidimos detener la ayuda a cualquier partido político afgano, incluyendo a los talibanes, que aparecieron entre 1995 y 96. Bin Laden llegó a Afganistán alrededor de 1984, trayendo consigo equipos de construcción de carreteras, de perforación de agua y todo tipo de apoyo para los muyahidines y quizás también algo de dinero. Cuando los muyahidines obtuvieron una victoria sobre los soviéticos y estos se retiraron, y luego los muyahidines comenzaron a luchar entre sí, Bin Laden abandonó Afganistán y se vino al Reino. Sentía que tenía la obligación de seguir luchando contra el mal, entre comillas, que había ayudado a luchar en Afganistán contra los soviéticos. En su discurso, Turki al-Faisal continuó explicando cómo Bin Laden intentó conseguir el apoyo de Arabia Saudí para misiones tales como ayudar a Kuwait tras ser invadido por Irak o liberar el sur de Yemen del gobierno comunista. Pero siempre le negaron la ayuda, así que acabará regresando a Afganistán, donde se une a los talibanes, quienes prácticamente se han hecho con el control del país. Al poco tiempo, concede 2 entrevistas a televisiones estadounidenses, denunciando los abusos cometidos por Estados Unidos y Arabia Saudí contra los musulmanes, así como su intención de continuar la yihad, ahora contra ellos, con el objetivo de establecer un califato. Y es que el príncipe Al-Faisal omite contar que mientras el Safari Club le entrenaba en técnicas de inteligencia, Bin Laden empleó estos conocimientos, junto al dinero y las armas dados a los muyahidines, para crear la organización Al-Qaeda, quienes ayudaron a expulsar a los soviéticos de Afganistán. De hecho, Al-Qaeda era el nombre que tenía la base donde se entrenó a los muyahidines. O que como parte del plan, Estados Unidos también financió, reclutó y entrenó yihadistas dentro de sus propias fronteras, en Arizona, Chicago, Oklahoma, Nueva York y Nueva Jersey, a través de la llamada Operación Ciclón. También pasa por alto decir que el encargado de traficar las armas hacia Afganistán era el saudí Ahmad Khashoggi. Igual os suena el asesinato en la embajada saudí de Turquía en 2018 del periodista Jamal Khashoggi. Jamal era el sobrino del mencionado traficante de armas y un gran amigo de Bin Laden. E igual también recordaréis que Trump no puso mayor interés en investigar su muerte, mientras que los grandes medios de comunicación lo criticaban por ello. Es curioso que les molestase que el presidente no sintiera pena alguna por la muerte de un cómplice de terrorismo. El discurso del príncipe Al-Faisal tampoco menciona el escándalo Irán-Contra, cuando a través del Safari Club, Ronald Reagan y su director de la CIA, William Casey, suministraron armas a los yihadistas iraníes que se oponían al Ayatollah Khomeini, ignorando su propio embargo armamentístico al país. A su vez, el dinero obtenido de la venta de dichas armas se empleó para entrenar, armar y financiar a los contra nicaragüenses, un grupo terrorista que buscaba derrocar al gobierno comunista del país. Destacar que otra parte del dinero que se usó para financiar a los contra llegó del tráfico de drogas de cárteles de México, Venezuela, Panamá y Colombia, como el de Pablo Escobar, siendo la CIA quien facilitaba la entrada de cocaína en Estados Unidos a través de aeropuertos como el de Arkansas, con la colaboración del gobernador del estado, Bill Clinton, y que continuó cuando siguió como presidente de los Estados Unidos. Os hablamos de ello en nuestro vídeo Conspiración tras las conspiranoias, los muertos Clinton. Mientras tanto, varios agentes de la Administración de Control de Drogas, o DEA, murieron intentando detener dicho tráfico, siendo de los primeros en denunciar que la inteligencia estadounidense estaba detrás de los cárteles. La CIA se justificó amparándose en que se les dejaba entrar la droga para poder capturarles en pleno tráfico, algo que jamás ocurrió.
Para cuando la guerra afgano-soviética termina, el banco empleado por el Safari Club, del que también nos habló Alan Parrott, manejaba unos 4.000 millones de dólares a través de 46 países, con cuentas a nombres de la CIA, la NSA, Bin Laden, Gaddafi e incluso el cártel de Pablo Escobar. Por su parte, Afganistán se encontraba inundada de muyahidines entrenados y armados, pero con distintas visiones de la yihad, que ahora no sabían qué hacer, por lo que comienzan a enfrentarse entre sí, lo que derivó en 3 guerras civiles que se cobraron más vidas que la propia invasión soviética, hasta que tras el atentado del 11 de septiembre, es Estados Unidos quien les declara la guerra, bajo la premisa de que Bin Laden, con su organización Al-Qaeda, era el responsable de los ataques. Para ello, Bush forma una nueva coalición con distintos grupos de musulmanes, entre ellos las fuerzas Quds iraníes comandadas por Qasem Soleimani, y el Frente Unido Afgano, una alianza que abarcaba a prosoviéticos y miembros del anterior gobierno comunista del país. Es decir, que el Safari Club había creado muyahidines en Afganistán para que se enfrentaran a sus hermanos de ideología comunista y la Unión Soviética para ahora invadir Afganistán en alianza con los afganos comunistas contra aquellos muyahidines que habían creado, quienes ahora se hacían llamar talibanes y que se habían hecho con el gobierno del país. Crean unos terroristas para acabar con el comunismo y luego salían con los comunistas para acabar con los terroristas que crearon para acabar con... Es en este contexto cuando tiene lugar el ataque en los montes afganos de Tora Bora para intentar capturar a Bin Laden junto con otros 100 líderes de Al-Qaeda, ataque que, como contó Alan Parrott, es suspendido en el último momento por el director ejecutivo de la CIA, John Brennan. Irán, aprovechando sus décadas de buenas relaciones con determinada parte de la población afgana, consigue hacerse con Bin Laden y sus oficiales. Es entonces cuando Bush se dirige al Congreso estadounidense para proclamar que Corea del Norte, Irak e Irán son, y cito, el eje del mal, armándose para amenazar la paz mundial, bla bla bla, armas de destrucción masiva, fin de la cita. En una teatral alusión al eje de la Segunda Guerra Mundial compuesto por Alemania, Italia y Japón. El enfrentamiento entre iraníes y estadounidenses continuó, y ahora es Irán quien financia a los talibanes, mientras tras el telón comienzan las conversaciones acerca de Bin Laden. En marzo de 2002, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Joe Biden, invita a parlamentarios iraníes a una sesión en la que da un discurso apaciguador y negociante. Esto casa una vez más con todo lo que Alan Parrott comentaba respecto a la plena involucración de Biden en todo lo referente a Irán, Bin Laden y la traición hacia los SEAL-6. Por el camino, Estados Unidos vuelve a armar a distintas facciones de muyahidines en distintos territorios de mayoría musulmana, buscando derrocar a todos aquellos gobiernos que se opusieran a sus condiciones. Años después, alimentarían y financiarían las revoluciones de color que conformaron la llamada Primavera Árabe, desestabilizando en mayor o menor medida a Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Siria, Bahrein, Marruecos, Irak, Argelia, Irán, Líbano, Jordán, Kuwait, Omán, Sudán, Yibuti, Mauritania, Palestina, Arabia Saudí y el Sáhara Occidental. Algunos de estos países les invadirían bajo la excusa de liberarlos del yugo de una supuesta tiranía, mientras les bombardeaban en coalición con grupos terroristas que ellos mismos habían creado. Pero esta no fue la única costumbre que los sucesivos gobiernos estadounidenses conservaron. En 2011 salía a la luz la operación Fast and Furious, que demostró que desde 2006 los gobiernos de Bush y Obama estaban traficando con armas con los cárteles mexicanos a través de, por supuesto, Arizona, como ya ocurriera en el escándalo Irán-Contra. Posteriormente, muchas de esas armas aparecerían en las manos de ISIS y Al-Qaeda en Libia y Siria, buscando derrocar a Gaddafi y a Al-Assad, algo de lo que darían testimonio varios traficantes dentro de las fronteras mexicanas, y que confirmaría Judicial Watch al conseguir en los tribunales que se hicieran públicas decenas de documentos de los departamentos de Estado y de Defensa que demostraban la implicación directa de Obama y Hillary Clinton en dicho tráfico, a través de Mark Turi, usando el edificio de la CIA anexo al consulado de Benghazi, en Libia, como así exponían en nuestro video anterior el veterano Nick Noe y el padre del veterano asesinado en Benghazi, Charles Woods. Dichos documentos revelados por Judicial Watch probaban también la implicación en dicho tráfico de armas del embajador asesinado en Benghazi, Christopher Stevens, siendo esta la verdadera razón para que se hubiera desplazado al consulado. Es curioso cómo la administración Obama dio órdenes de retirar los cargos contra el traficante de armas Mark Turi en octubre de 2012, después de que éste amenazara con dar nombres, comenzando por Hillary Clinton.
más teniendo en cuenta que un mes después tenían lugar las elecciones presidenciales estadounidenses, el mismo día en que comenzaba el juicio contra Turri, con Obama presentándose a la reelección. También es curioso que Obama se acogiera al privilegio ejecutivo para no permitir que el comité que investigaba el caso Fast and Furious pudiera acceder a unos 1.300 documentos de la operación. En 2016, un tribunal dictaminaría que esos documentos no podían ampararse bajo dicho privilegio, por lo que el comité se decidió a presentar una demanda, pero no prosperó porque en abril de 2019 la Cámara conseguía la mayoría demócrata. Llama la atención que en 2013, previo al pacto nuclear con Irán, Obama no dudase en desbaratar una operación de más de 8 años de la DEA contra Hezbollah, de quienes sospechaban traficaban con armas y drogas llegadas desde Latinoamérica, introduciendo cocaína incluso en Estados Unidos. Hablamos de un negocio de $1.000 millones anuales. En 2018, el Washington Post publicaba un artículo acerca de movimientos de dinero sospechosos por parte de Obama a Irán, pagos en efectivo transportados en aviones por valor de $400.000 millones y 1.300 millones. 5.700 millones en activos iraníes a través de cuentas bancarias estadounidenses. Alan Parrott ha hablado de estos aviones cargados con millones de dólares estadounidenses. Según él, hasta 152.000 millones. Irónicamente, parte de ese dinero acabaría en manos de los hutíes, los rebeldes yemenitas que rechazan el salafismo, y a los que combate Estados Unidos. Una prueba más de que hasta la llegada de Trump, los gobiernos estadounidenses han alimentado a los musulmanes radicales y enfrentado a los musulmanes moderados. No queremos dejar de resaltar la complicidad de ambos partidos en esto, usando como ejemplo el hecho de que para poder financiar, armar y entrenar a yihadistas en territorio extranjero, Obama y Hillary requerían de la aprobación de una resolución de poder de guerra por parte del Congreso. Para esquivar la más que probable negativa, utilizaron activos de la CIA, para lo cual debieron conseguir la aprobación de los comités de inteligencia del Congreso y del Senado, así como de los líderes de partido de cada Cámara. Así pues, tenemos a más de una docena de congresistas y senadores involucrados. Nos despedimos con una cita. A falta de 2 semanas para irnos, estoy orgulloso de que seamos probablemente la primera administración en la historia moderna que no ha tenido ningún escándalo grande en su estancia en la Casa Blanca. Barack Obama.